Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase de biología. Hoy tenemos nuestra clase de repaso, vamos a hablar de eh, del examen para mañana. Ya están la mayoría, somos 18 personas acá. Vamos a esperar un poco más para llamar la lista. Mientras tanto, vamos a ir hablando de los temas. Yo voy a ir compartiendo con ustedes acá material y ustedes pueden ir tomando nota de acuerdo a al material que le voy a ir impartiendo. Lo primero es el tema de infertilidad. Entonces, este material complementario que todos tienen, ¿verdad? Entonces, este material que en una parte habla de la infertilidad femenina y infertilidad masculina. Hay que manejar esos dos temas. O sea que de este material es infertilidad femenina, masculina y el espermograma, ¿verdad? Hay que manejar el concepto, la característica de un espermograma. Porque no podemos hablar de todo lo que viene después, ¿verdad? Gametogénesis, fecundación, todo eso, ¿verdad? Si es que no manejamos la parte de la infertilidad, ¿verdad? Entonces acá como en la parte de infertilidad femenina tenemos que se clasifican en cuatro categorías, ¿verdad? Las causas que puede ser. Que están las alteraciones orgánicas del aparato reproductor, los trastornos a nivel de la ovulación y las alteraciones de la interacción mucosemen o dismucorrea, ¿verdad? Causa no demostrable de la infertilidad o que no se haya explicado, que no tenga un- una causa exacto, ¿verdad? Entonces todo esto hay que en grandes rasgos manejar cada uno de ellos, ¿verdad? El concepto y en qué consiste. Si ustedes le dan una lectura rápida, sí, y fijan algunos conceptos, no va a haber ningún problema para que puedan hacer el examen. Porque yo no voy a hacer una pregunta muy específica, ¿verdad? Lo que yo voy a evaluar si usted tiene un manejo y un conocimiento general de esto, de cada una de estas causas que son. Después, en la infertilidad masculina también se clasifican, hay que conocer toda esta clasificación, ¿verdad? Primeramente el concepto, en qué consiste, y ya después la clasificación. Dentro de ello tenemos síndrome del escroto vacío, que habíamos explicado en qué consiste, trastorno de la espermatogénesis, o sea, en la producción del espermatozoide, ¿verdad? Alteraciones de las vías seminales, trastorno autoinmune, disfunción sexual y la infertilidad idiopática también, ¿verdad? Que no hay una causa demostrable. Entonces, cada uno de ellos se va leyendo, ustedes pueden ir interpretando, ¿verdad? Para no llegar a la necesidad de que tengan que memorizar, ¿verdad? Porque después se lo olvida muy rápido. Entonces, acá después, por último, es el espermiograma, ¿verdad? Espermiograma o espermograma. Igual es. Bueno, el espermograma, en qué consiste, ¿verdad? Que es un análisis, la forma que se toma, las condiciones óptimas, ¿verdad? Que ha de dar una abstinencia sexual no menor de 48 horas ni mayor de 7 días. Eso hay que manejar. La forma y la característica y a partir de cuáles son las condiciones ideales para obtener la muestra. Y la característica macroscópica del semen, ¿verdad? La cantidad, el volumen, el aspecto, la consistencia, el pH
y la característica microscópica. Eso es importantísimo porque a partir de ahí eh, podemos detectar, ¿verdad?, si puede llegar a ser fértil o no el espermatozoide sobre todo. El espermatozoide tiene unas características y una clasificación. El volumen normal, el pH normal, la motilidad. Esta motilidad simplemente hay que saber, ¿verdad?, que debe haber un 50% según es la clasificación. La morfología, 50% o más morfología normal para que sea viable, ¿verdad? Eh, Leucocitos no hace falta eso manejar después, eso cuando empecemos a dar todos los estudios laboratoriales, más adelante ya van a manejar lo que es exactamente, específicamente lo que es el leucocito, ¿verdad? Pero la otra característica sí hay que manejar. Y alguna nomenclatura, ¿verdad? Que hay que manejar dentro de lo que es la característica del semen, ¿verdad? Que algunos son normales, como la normosospermia, ¿verdad? Y algunas que son patológicas, como la azoospermia, ¿verdad? Que es la ausencia de espermatozoides en la eyaculación, o la aspermia, que es la ausencia de eyaculación como tal. Entonces, en cuanto a esta primera parte de la infertilidad y espermograma de este material son lo que hay que puntualizar más y son los objetivos de evaluación. Infertilidad femenina, infertilidad masculina, concepto, causa y esa clasificación de cada uno, ¿verdad? Y el espermograma, la característica, condiciones óptimas para tomar la muestra, el semen y eh, características macroscópicas, microscópicas y algunas, eh, alguna característica o variabilidad del semen. Bueno, este es con respecto a este material complementario que tenemos. Entonces ahora quería compartir con ustedes un video que está en la plataforma que ahora yo puse. Ahora entonces vamos a empezar a hablar de la primera semana. Antes de la primera semana, ¿verdad? Se debe explicar lo que es la gametogénesis. Y la gametogénesis es cómo se origina, ¿verdad?, las células sexuales, masculino y femenino, cuál es el proceso por lo que deben pasar para que sean aptos a llegar hasta que lleguen a ser fecundados. Entonces ahora yo le voy a compartir, si es que nos permite el internet. Este material es muy bueno, ustedes pueden después volver a ver y tomar nota de eso inclusive. Eh, Ustedes me están escuchando bien ahora, ¿verdad? Para confirmar. A ver si alguien me puede decir. Sí, doctor. Sí, bueno, Estamos entonces, escuchando. sí. Estos son videos no muy largos, ¿verdad? Pero muy útil. Un ratito acá. Vamos a admitir a dos compañeros que quieren ingresar. Vamos a esperarle para que se puedan unir. Ya. Bueno. En la especie humana, la gametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos y masculinos, es decir, óvulos y espermatozoides, a partir de células madre llamadas ovogonias y espermatogonias, respectivamente. Las células germinales primordiales son las precursoras de los gametos y provienen del epiblasto, una estructura que se halla fuera del embrión. A partir de la segunda semana de desarrollo embrionario,
un grupo de células epiblásticas se empieza a distinguir del resto de las células somáticas como resultado de las señales emitidas a través de las proteínas morfogénicas óseas BMP4 y BMP8. Más tarde, esas células migran a través de la línea primitiva y se sitúan en el saco vitelino, donde se diferencian en células germinales primordiales. Estas células se pueden reconocer a partir del día 24 de vida intrauterina por su núcleo de gran tamaño y alto contenido de fosfatasa alcalina. Las células germinales primordiales proliferan por mitosis y comienzan a migrar desde el saco vitelino a través del alantoides, el intestino caudal y el mesenterio dorsal, y en el curso de la sexta semana llegan a las gónadas en desarrollo, que en esa fase se llaman crestas genitales. La ovogénesis es la gametogénesis femenina y consiste en la formación de óvulos en los ovarios a partir de las ovogonias. Una vez que llegan al ovario fetal, las células germinales primordiales se diferencian en ovogonias, las cuales se multiplican por mitosis hacia el cuarto y quinto meses de vida intrauterina. En el séptimo mes, el ovario llega a tener unos 7 millones de ovogonias, pero a partir de ahí este número disminuye de forma drástica. Las ovogonias que sobreviven se convierten en ovocitos primarios e inician la primera fase de la meiosis. Sin embargo, todos ellos se detienen en la profase 1 por acción del factor inhibidor de la meiosis, que es sintetizado por las células foliculares. Estas células forman una capa alrededor de cada ovocito primario y constituyen un folículo primordial. Al nacer hay aproximadamente 1 millón de folículos primordiales en cada ovario, pero la mayoría involucionan y solo alrededor de 400,000 resultan viables al llegar a la pubertad. Al empezar la pubertad, que es cuando se logra la madurez sexual, se reanuda la ovogénesis. Entonces, una pequeña cantidad de ovocitos primarios son estimulados para continuar y terminar la meiosis 1. Cada ovocito primario se divide y da origen a 2 células, un ovocito secundario grande viable y un primer cuerpo polar pequeño que degenera. A continuación, el ovocito secundario progresa a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase 2. En estas condiciones, el folículo maduro, que contiene en su interior al ovocito secundario, se rompe por efecto de la hormona luteinizante y el ovocito es expulsado del ovario, proceso llamado ovulación. Si el ovocito secundario es fecundado, el ingreso del espermatozoide estimula la continuación y terminación de la segunda división meiótica, lo cual da origen a un ovocito haploide maduro y a un segundo cuerpo polar no funcional. Puesto que ya se ha producido la fecundación, en el interior del óvulo se encuentra, además de su propio núcleo, el del espermatozoide. En cambio, si no se produce la fecundación, el ovocito secundario no finaliza la segunda división meiótica y se desintegra, en cuyo caso comienza un nuevo ciclo menstrual en el que cada mes unos cuantos ovocitos primarios más son estimulados para convertirse en ovocitos secundarios.
La ovogénesis declina gradualmente a partir de los 30 años de edad y finaliza con la menopausia. La espermatogénesis es la gametogénesis masculina y consiste en la formación de espermatozoides en los testículos a partir de las espermatogonias. Una vez que las células germinales primordiales llegan al testículo fetal, se diferencian en espermatogonias y se incorporan a los cordones testiculares, en donde se mantienen hasta la pubertad. Al llegar a la pubertad, los cordones testiculares, que se encontraban cerrados, se abren y se convierten en túbulos seminíferos. La espermatogénesis se lleva a cabo a todo lo largo del epitelio de estos túbulos. Un ciclo completo de espermatogénesis dura alrededor de 2 meses y consta básicamente de 3 fases: proliferativa, meiótica y espermiogénesis. Como cada testículo contiene aproximadamente 1 millar de túbulos seminíferos, en ellos se encuentran grupos de espermatozoides en distintas fases de maduración. 1. Fase proliferativa. Las espermatogonias proliferan por mitosis y dan origen a 2 poblaciones celulares, espermatogonias A y B. Las de tipo A siguen replicándose y originando espermatogonias A y B. Las de tipo B se convierten en espermatocitos primarios. 2. Fase meiótica. Cada espermatocito primario experimenta la primera división meiótica y produce 2 espermatocitos secundarios. Luego, cada uno de estos realiza la segunda división meiótica, a partir de la cual surgen 2 espermátidas haploides. Y 3. Fase de espermiogénesis. En esta etapa, las espermátidas se convierten en espermatozoides anatómicamente bien definidos. A continuación, los espermatozoides pasan al centro del túbulo seminífero y se transportan al epidídimo, en donde terminan de madurar. Luego se almacenan en el conducto eferente hasta que son expulsados mediante la eyaculación. La espermatogénesis no declina con la edad. En mujeres, la ovogénesis se realiza en el ovario. Empieza aproximadamente en el 3er mes de desarrollo fetal y termina con la menopausia. Por cada ovogonia se produce solo un gameto funcional. En hombres, la espermatogénesis se lleva a cabo en el testículo, empieza en la pubertad y persiste durante toda la vida del individuo. Por cada espermatogonia se producen 4 gametos funcionales. Bueno, entonces este video está disponible ahí en la plataforma donde ustedes pueden ver. Es un resumen bastante bueno, ¿verdad? Que nos ayuda a ilustrar lo que es la gametogénesis, los procesos, las fases, por lo que pasa tanto la formación de los gametos femeninos y masculinos. Entonces, es uno de los objetivos de evaluación. Es un material de apoyo, ¿verdad? Es un material que se encuentra en YouTube. Entonces, que yo puse en la plataforma por el interés que tiene de parte de nuestra materia, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros estuvimos hablando en la conferencia.
de la primera semana de desarrollo. Entonces, gametogénesis es objetivo de evaluación de este, de este primer parcial. Entonces, eh, ahora hay otro material ahí que puse también, es más corto esto, ¿verdad? Que es sobre la fecundación, que también nos gusta bastante bien. Voy a compartir para que podamos observar todo. Profe, no se escucha nada. No, ahora, a ver, Ahora mejor. sí, voy a volver a compartir con ustedes el otro material que está. El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula acrosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis II. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de Falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto aproximadamente 7 días después de la fecundación. Las células externas, denominadas trofoblasto, darán origen a la placenta y las células internas, llamadas embrioblasto, formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón, los músculos y los huesos. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos un resumen cronológico del desarrollo durante el embarazo. Por convención, la descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y dura 40 semanas, que equivalen a 9 meses más 7 días. Primer mes. Se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico y embrión rudimentarios. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. Segundo mes. Se distinguen cabeza, tronco y extremidades. Gradualmente se forman ojos, oídos, nariz, boca, rasgos faciales y dedos. Todos los órganos están en desarrollo y el corazón empieza a latir. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. Tercer mes.
comienza la etapa fetal. Todos Bueno, eso ya habla ya de la etapa fetal. Nuestro objetivo de evaluación ahora es hasta el periodo embrionario. Entonces, de todas maneras, ustedes pueden ver todo después el video, ¿verdad? Entonces, gametogénesis, fecundación, desarrollo la primera semana, o sea, primera semana de desarrollo, segunda semana de desarrollo, tercera semana de desarrollo, y después el que va de la cuarta hasta la octava semana de desarrollo. Son todo nuestro objetivo de evaluación. Vamos a ir hablando de todos ellos. Solamente quería mostrarle este video que sirve mucho para ilustrarnos, ¿verdad? Y en el momento después de hacer la lectura nos va a ayudar a comprender mejor. Creo que ya estamos la mayoría. Voy a pasar la lista un ratito. Ustedes me van a ir, a medida que yo le voy llamando por su nombre, diciéndome presente para que yo pueda anotar acá mi planilla. Gabriel Alves, Presente. Thais Larisa Gabriela, Presente. Helenice Costardi, Presente. Presente. yeah. Michele da Silva, Presente. Suelin Adrieli, Presente. Laila, Presente. okay. Eliane Melquiades, Elaine. Rafaela Nogueira, Presente. Julia Patuzzi, Presente. Eduardo Enrique, Presente. Ali Meyer Pontes, Presente. Gabriela Rossi, Presente. Irailde Santos, Nelson Ricardo, Presente. Bruna Tivo Almeida, Presente. Monique Volpato, ¿no está? Mayara Volpato, Presente. Valeria Romilda, Valeria estaba, Antonio Ricardo Cattaneo, Antonio Ricardo, Presente, prof. Estou aqui, prof. Presente. ok, Bom dia. buen día. María Giselle Dos Santos Bueno, Presente, profe. Mara. perdón, Giselle. sí, Mara, ok. Gracias. Taina Cristina, Presente, profe. Tiago Minuesa, Presente, prof. Patricia Gerlane Silva, Presente, prof. ¿alguien faltó que no le llamé? Eu, prof. A ver, ¿cómo te llamas? Arthur. Arthur.
Arthur, Isso. sí, Oliveira. Ok, ya está. Solamente me faltó acá Monique Estefan Volpato. Doutor, Sí, a Monique, ela parou, sí. Ah, ella ya no continúa. tá? Ela... Não. Ah, ok, ok. Ya. Estamos todos entonces Prof, hoy. Sí, ¿qué pasó? Valéria, Sí, sí, ya te puse, ya te puse presente. Ya, tá? sí. Graças. Bueno, están todos los que continúan entonces. Entonces yo quería darle ahora un repaso, lo que es la fecundación, segmentación e implantación, porque gran parte de la evaluación, o sea, uno de los objetivos fundamentales de esta evaluación van a ser todo lo que ocurre en esa primera semana, ¿verdad? Entonces tengo acá un material que voy a compartir con ustedes y vamos a repasar eso ahora por la mañana. Entonces, voy a compartir un ratito. Entonces, fecundación, segmentación e implantación. Ese va a ser. Vamos a dar un breve repaso sobre el ciclo ovárico como base para la fecundación, ¿verdad? Siempre cuando vamos a hablar de fecundación hay que explicar, ¿verdad? El ciclo ovárico. Ustedes ya habíamos hablado que tenía mucho que ver el eje hipotálamo hipoficiario gonadal y las hormonas que inciden sobre esto para que pueda funcionar perfectamente, para que pueda ocurrir la ovulación y a partir de ahí permitir que ocurra la fecundación. Eh, Definir los cambios que presenta el cigoto hasta llegar a desarrollarse como blastocisto, ¿verdad? O sea, una vez que ocurre la fecundación, inicia la segmentación y toda la etapa que pasa hasta llegar a la mórula y convertirse en blastocisto, ¿verdad? Describir el proceso de implantación del blastocisto en el endometrio, que eso se inicia al finales de la primera semana y al comienzo de la segunda semana de desarrollo. Entonces, como habíamos visto en el video de la gametogénesis, dentro del ciclo ovárico, al inicio de cada ciclo ovárico, la FSH estimula. La FSH es la hormona folículo estimulante que se produce en el hipófisis, ¿verdad? Y esto en cada ciclo va a estar estimulando entre 15 a 20 folículos en fase primaria, que son los folículos primordial. Esa cantidad de folículos, habíamos dicho que ya había una cantidad preestablecida en el periodo prenatal, o sea, antes del nacimiento del, del bebé, ¿verdad? Ya tiene aproximadamente 1 millón de folículos primordial en cada uno de los ovarios y esto al llegar a la etapa de la pubertad eh, queda aproximadamente 400.000 en cada uno de estos. De esos 400.000, por lo menos 15 a 20 en cada ciclo van a ser estimulados y solamente uno de estos folículos van a alcanzar a la maduración para que pueda ser liberado como óvulo para que se pueda permitir después la fecundación. Y después la mayoría van a degenerar y van a volverse atrésicos. Nunca van a terminar ese proceso de maduración. Entonces acá degeneración y se volverán atrésicas, van a ser folículos atrésicos.
Entonces acá podemos ver que cuando un folículo se vuelve atrésico, el tejido que lo rodea degenera en tejido conjuntivo de tal manera que forma el cuerpo atrésico. La FSH también estimula la maduración de las células foliculares granulosas que rodea al ovocito, o sea que es lo que posteriormente va a continuar como el cuerpo lúteo que va a seguir produciendo estrógeno y progesterona si es que ocurre la fecundación para que pueda permitir la implantación y que pueda continuar el embarazo con éxito. Entonces acá podemos ver dentro del ciclo ovárico los cambios que van a ir ocurriendo durante ese proceso de maduración. Aquí podemos ver el folículo primordial, el folículo primario, ya este folículo ya está siendo estimulado por el FSH y también por el hormona luteinizante y ya va desarrollando la característica que posteriormente podemos observar en un folículo ya maduro próximo a la ovulación. Entonces podemos observar que ya está teniendo la zona pelúcida, las células granulosas que lo va a rodear. El antro es el espacio vacío que queda y está lleno de líquido dentro de los folículos. Y este folículo secundario ya está listo, ya está terminando su proceso de maduración y listo para la fecundación. En este momento es que hay una gran cantidad de hormonas que se libera, ¿verdad? De forma pulsátil, la hormona luteinizante, y es lo que permite que pueda llegar a ocurrir la ovulación. Entonces las células de la teca interna producen androstenediona y testosterona. Las células de la granulosa convierten las hormonas anteriores en estrona y 17 beta estradiol, que es el estrógeno y la progesterona, ¿verdad? Entonces la producción de estrógeno conlleva a 3 eventos importantes. El endometrio uterino entra en la fase folicular o proliferativa. El moco cervical se adelgaza para permitir el paso del espermatozoide y se estimula el lóbulo anterior de la hipófisis para que produzca la hormona luteinizante. Entonces debe haber un pico alto de hormona luteinizante para que pueda permitir la expulsión de ese óvulo. Proceso que se denomina ovulación, ¿verdad? Esto siempre quiero que tengan en cuenta, que la hormona luteinizante no se produce en el cuerpo lúteo, es recepcionado por el cuerpo lúteo, se produce en la hipófisis, igual que la hormona folículo estimulante. Entonces a la mitad del ciclo se produce una descarga de la hormona luteinizante que eleva la concentración del factor promotor de la maduración que lo induce a los ovocitos a completar la meiosis 1 e iniciar la meiosis 2. Estimula la producción de progesterona por parte de las células del estroma folicular. Entonces ya se inicia esta producción de progesterona. Provoca la rotura del folículo y por lo tanto el encargado, la hormona encargada que termine esa maduración del ovocito es la hormona luteinizante. El que lo inicia es el folículo estimulante que lo va madurando, pero el que termina ese proceso y que permite que pueda llegar a ovular es la hormona luteinizante. Entonces aquí podemos ver, es un dibujo que está en el libro de Lachman, el ciclo ovárico, ¿verdad? Y que depende mucho del hipotálamo, hipófisis y de las hormonas que se producen en la hipófisis, de la hormona folículo estimulante, que se encarga de la maduración de los folículos, y la hormona luteinizante, que se encarga de terminar esa maduración y de que se produzca esa ovulación. Y posteriormente la hormona luteinizante continúa
su acción sobre el cuerpo lúteo para seguir produciendo el, el estrógeno y la progesterona. Entonces, bajo la influencia de la ovulación ocurre, ¿verdad? Bajo la influencia de estas dos hormonas, folículo estimulante y la hormona luteinizante. El folículo secundario crece con rapidez hasta alcanzar un diámetro de 25 milímetros, o sea, aproximadamente este folículo llega a medir 2,5 centímetros, que sería 25 milímetros, una pulgada, ¿verdad? Eso a veces hay un problema que no se rompe y se queda inflamado y llega a fallar esa ovulación. Entonces, generalmente eso produce mucho dolor en la mujer. Cualquier mujer, sin que sea algo patológico, eso pudo haber pasado en algún momento de su periodo menstrual, ¿verdad? Que le duele mucho y porque generalmente lo que duele mucho es el momento del sangrado del periodo menstrual. Pero en el periodo intermenstrual, si este folículo se inflama, entonces duele muchísimo. Entonces se suele confundir o se puede sospechar o hay que hacer diagnóstico diferencial con otra enfermedad como la apendicitis o alguna infecciones infección inflamatoria pélvica, ¿verdad? Infección de la trompa uterina, ¿verdad? Y entonces generalmente ayuda mucho para el diagnóstico y para esa diferenciación la ecografía. Entonces la ecografía, una vez que se realiza, te informa, ¿verdad?, que es un folículo que está inflamado y generalmente va a coincidir eso con el día 14 aproximadamente del ciclo menstrual de la mujer, que es el momento de la ovulación. Entonces, con la ovulación se inicia la meiosis 2, que esa meiosis 2 se detenía en la etapa de la metafase y esperando que ocurra la fecundación para que pueda continuar y terminar esa segunda división meiótica y así dar paso al último, eh, el cuerpo corpuscular, que es la última división y la separación de ese núcleo sin el citoplasma. Pero eso ocurre una vez que si es que ocurre la fecundación. Si no ocurre la fecundación, simplemente ese ovocito va a involucionar y continúa su trayecto por el útero, por el uterino, hasta salir por la vagina, ¿verdad? Entonces dice, la metafase aproximadamente 3 horas antes de la ovulación. Entre tanto, en la superficie del ovario empieza a crecer un bulto y en su ápice aparece una mancha avascular, el estigma. El estigma es como la lesión o la herida que produjo ese proceso de ovulación y posteriormente eso se va a cicatrizar, ¿verdad? Entonces la elevación de la hormona luteinizante aumenta los niveles de prostaglandina locales, favoreciendo la contracción muscular de la pared del ovario que empuja el ovocito junto con las células granulosas de la región del cúmulo ovóforo que rodean. Las células del cúmulo ovóforo se reorganizan alrededor de la zona pelúcida y forman la corona radiada. Entonces, la estructura del ovocito va a estar conformado, esa membrana va a estar recubierto por otra estructura externa que se le va a denominar zona pelúcida y sobre esa zona pelúcida otra estructura que se le va a denominar corona radiada. Y todo eso, esas dos estructuras debe pasar el espermatozoide hasta hacer contacto con la membrana del ovocito y fusionarse ahí y depositar su material genético. En cuanto al cuerpo lúteo, la progesterona trabaja sobre la mucosa uterina para que entre en fase progestacional o secretora y
prepare para la implantación del blastocisto de haber fecundación. Entonces, el cuerpo lúteo, su principal función es la producción de estrógeno y progesterona. Ese estrógeno y progesterona va a preparar al útero para que cuando llegue el blastocisto ahí, esté listo y permita la implantación. Tengan bien en cuenta eso, porque es importante este cuerpo lúteo, porque es importante qué función cumple esa hormona luteinizante. Entonces, después de la ovulación, la célula de la granulosa que queda en la pared del folículo roto es esta, ¿verdad? Las células granulosas son la teca interna y la teca externa. Son vascularizadas y bajo influencia de la hormona luteinizante se convierten en células luteínicas secretoras de progesterona. Entonces ya ocurrió la ovulación y en cualquier momento a partir de la ovulación en la región ampular puede llegar a ocurrir, ¿verdad?, la fecundación. Transporte del ovocito poco antes de la ovulación, entonces las fimbrias, que es la parte más distal de la trompa de falopio, que tiene como eh, unas prolongaciones parecido a una escoba, ¿verdad? Y eso va a barrer, va a aspirar y va a permitir que pueda transportarse y introducirse dentro de la trompa uterina. Entonces, en la última porción de esa trompa uterina, que es la región del ampular, tiene que coincidir con el espermatozoide para que pueda llegar a ocurrir la fecundación. Puede llegar también a ocurrir la fecundación en otro sector, ¿verdad? Pero no le va a dar tiempo al óvulo para que pueda terminar este proceso del... Se desconectó se desconectó mi internet. Un ratito voy a volver a compartirle. ¿Me están escuchando? Sim. Sí. Doutor, esse Sí. slide o doutor pode passar para nós? ¿Cómo? A ver, no te entendí, Gabriela. Se esse slide que o doutor está usando agora, se o doutor pode passar para nós, Sí, sí, o claro que sí. Sí, sí, PowerPoint. sí, vamos a pasar. Le voy a dejarle ahí en la página. Quería hacerle nomás un repaso antes. Assim, graças. Ok, bueno. Entonces Assim, aquí, graças. ¿ustedes me escuchan bien o yo estoy saliendo muy entrecortado? Si me pueden confirmar. A ver, ¿me están escuchando? Sim, doutor. Agora te Sí, escutamos. ¿están escuchando? Ok, Sim. ok. Às vezes, sim. Sí, voy a tratar de hacer una carga acá de internet de mi otro celular para volver a cambiar. Pero bueno, continuemos entonces. Estamos en el transporte del ovocito, ¿verdad? Y estamos describiendo la última porción de la trompa uterina, se le denomina trompa de falopio, ¿verdad? Que tiene una extremidad que recuerda al de una escoba, que eso va a barrer completo sobre la superficie del ovario, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y voy a poner mi otro internet y continuamos, ¿ok? Sí, nos vemos dentro de 10 minutos. 10 y 10 minutos para que todos estén otra vez conectados, ¿ok?